29 de septiembre, San Ciríaco, monje de Palestina, 448-556. Con toda justicia se considera a San Ciríaco como discípulo y heredero de los santos Eutimio y Gerásimo, pues ninguno como él ha practicado las virtudes heroicas de los dos grandes siervos de Dios. Había nacido en Corinto, capital de la provincia griega de Acaya, el 9 de enero de 448. Su padre, Juan, estaba ocupado en servicios de la catedral y su madre, Eudoxia, tenía un hermano llamado Pedro, arzobispo de la ciudad, el cual se interesó vivamente por su sobrino. Con esta protección adquirió Ciríaco vastos conocimientos de los libros santos. Siendo aún niño, recibió el orden del lectorado, que requería estar muy versado en las Sagradas Escrituras. Difícilmente se da otro como San Ciríaco que, en tan tierna edad, haya podido adquirir las virtudes y la formación propia de los que han de pasar su vida consagrados al servicio de la casa de Dios. Un día oyó cantar en la iglesia este pasaje del Evangelio: Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ciríaco tomó para sí esta máxima del Divino Maestro y, con resolución irrevocable, abandonó el mundo sin comunicar a nadie su proyecto y se dirigió al puerto de Corinto, donde embarcó con rumbo a Palestina. Religioso en Palestina. En el mes de septiembre del 465 llegó Ciríaco a Jerusalén. Aún no había cumplido 18 años. Palestina era entonces, como Egipto, Siria y Armenia, solar de numerosos monasterios. En estos países vivían miles de hombres retirados del mundo, cenobitas que llevaban una vida común, anacoretas entregados de lleno a la penitencia y eremitas dados a la contemplación. Estos últimos sentían fuerte atracción hacia los desiertos, como puede verse en la carta que San Jerónimo escribía a Heliodoro. Oh desierto, esmaltado de flores de Cristo, oh soledad, donde se forman las piedras con las que se construye la ciudad del gran rey. Oh desierto venturoso, donde se goza mejor que en parte alguna la comunicación divina. ¿Qué haces en el mundo, amigo Heliodoro, tú que vales más que el mundo? ¿Cuánto tiempo permanecerás aún en suntuosas moradas? ¿Cuánto tiempo serás prisionero de las bulliciosas ciudades? ¿Temes martirizar tus miembros, extenuados por el ayuno, al extendernos sobre la desnuda tierra? Pero Cristo está así a tu lado. ¿Acaso te espanta la inmensidad del desierto? Haz que tu alma recorra el paraíso. Cuantas veces te eleves con el pensamiento hasta él, dejas de vivir en el desierto. Ciríaco pasó el invierno de 465-466 en el monasterio que el abad Eustorgio había construido poco antes en Jerusalén. Su constante inclinación a la vida solitaria le movió en la primavera del año siguiente a ir con San Eutimio, el cual le vistió el hábito religioso, pero, juzgando que su delicada juventud no podía sobrellevar la vida de los solitarios sometidos a su dirección, le condujo al monasterio de San Gerásimo. 9 años duró la formación, durante los cuales el fervoroso novicio aprovechó la sabia y prudente dirección de su experimentado maestro para ejercitarse en los trabajos y costumbres monásticas. Acompañó a San Gerásimo a las landas incultas del desierto de Ruba, ayunando como él y procurando reproducir su género de vida. Desde entonces se contentó con pan y agua, no probó nunca aceite ni vino,
alimentos que se permitían algunas veces los mismos anacoretas. Sus ocupaciones, fuera del rezo del oficio divino, eran ordinarias y sencillas. Cortaba leña, acarreaba agua, limpiaba las legumbres y ayudaba al cocinero lo mejor que sabía. Lo hacía todo con tan sencilla humildad y obediencia que San Jerásimo le proponía como modelo a los encanecidos en la vida religiosa. En la noche del 19 al 20 de enero de 473 subió San Eutimio a la eterna recompensa. En la misma hora, estando San Jerásimo en oración, vio el alma del gran solitario, según da fe un biógrafo que dice haberlo recibido de labios de Ciríaco. El 5º año de mi estancia en el monasterio de Jerásimo, refiere Ciríaco, el 19 del mes de enero, un viernes por la tarde, iba a preparar la cena de los hermanos, y aconteció que a la hora 5 de la noche, mientras yo velaba, ocupado en mondar las legumbres, vino corriendo Jerásimo hacia mí y me dijo: «Ciríaco, ponte las sandalias, toma la capa y sígueme». Así lo hice. Cuando llegábamos a Jericó pregunté al anciano: «Venerado padre, ¿cuál es el móvil de este viaje?». «Eutimio el Santo ha muerto», repuso Jerásimo. «¿Y cómo lo sabéis vos?». Entonces el anciano me respondió: «A la hora tercia de la noche, mientras estaba en oración, vi abrirse los cielos, y una centella desgarró la nube y llegó hasta la tierra. El relámpago tomó forma de columna luminosa que desde la tierra llegaba hasta el cielo, y permanecía mucho tiempo así. Como yo estuviese indeciso sobre lo que tal visión pudiera significar y pidiese a Dios que me manifestase el sentido, oí una voz que me dijo: «Es el alma del gran Eutimio que hoy sube a los cielos». Poco a poco, la columna luminosa fue elevándose de la tierra hasta que desapareció en las nubes. Los funerales del ilustre solitario fueron presididos por San Atanasio, patriarca de Jerusalén. Congregáronse todos los monjes de los alrededores, así como del valle del Jordán, y hasta el pueblo acudió en tan crecido número que los soldados hubieron de intervenir para contenerlo. Todos estaban animados del mismo sentimiento: rendir al campeón de la Iglesia honras fúnebres dignas de su memoria. En el monasterio de San Eutimio. La muerte de San Jerásimo, acaecida el 5 de marzo del 475, dejó huérfano a Ciríaco. Entonces nuestro santo se dirigió a la morada de San Eutimio, donde le dieron una senda aislada para que llevase vida contemplativa. San Eutimio dejó al morir 2 casas religiosas fundadas por él, un monasterio, el de San Teotista, y una laura que llevaba su nombre. Ciríaco se dedicó denodadamente a transformar dicha laura en monasterio. Después de la consagración solemne de la iglesia de San Eutimio, 7 de mayo de 484, murió Longinos, superior de San Teotista, y sucedióle el monje Pablo. Este no heredó ni la mansedumbre ni los sentimientos pacíficos de su predecesor. No tardó, pues, en estallar un conflicto entre los monasterios de San Teotista y de San Eutimio. En los primeros meses de 485 murió el jeque o régulo de los árabes católicos, cuya curación milagrosa, obtenida por San Eutimio, había determinado en otro tiempo la conversión de toda la tribu. En sus últimos momentos declaró de viva voz que se repartiesen amistosamente entre los 2 monasterios las grandes cantidades de dinero y las inmensas posesiones que le pertenecían. El abad Pablo, en vez de ponerse de acuerdo con el superior de San Eutimio, se adueñó del cuerpo del jeque, como también de su dinero y propiedades,
y llevó su atrevimiento hasta construir una cerca y levantar una torre junto a San Eutimio. No se hicieron esperar enérgicas protestas, a las que siguieron vivas discusiones que pronto degeneraron en disputas violentas, las cuales terminaron con la separación de los dos monasterios. Tanto tumulto no se avenía con el alma pacífica de Ciríaco, el cual se retiró a la Laura de San Caritón, agosto de 485. Durante su estancia en San Eutimio había recibido el diaconado. En la Laura de San Caritón. La Laura, fundada por San Caritón en la primera mitad del siglo IV, está situada a 3 kilómetros al este de Tecué, patria del profeta Amós, en un desfiladero rodeado de abruptas montañas. Durante los 4 años primeros, Ciríaco desempeñó sucesivamente los empleos de panadero, enfermero, hostelero y, finalmente, mayordomo. Como ejerciese estas diversas funciones a satisfacción de todos, se le confió el cuidado de los vasos sagrados, es decir, del tesoro de la Laura, según la expresión consagrada. Al mismo tiempo, se le nombró canonarca. Canonarca era el que anunciaba los ejercicios de la comunidad, golpeando el hierro o la madera de las cimandras, pero, sobre todo, conforme a la etimología de la palabra, el nuevo dignatario dirigía el canto del canon y entonaba, es decir, daba el tono en las antífonas y salmos. Era, pues, músico y músico hábil, toda vez que conservó esta dignidad por espacio de 30 años. De ello se tiene, por otra parte, un testimonio fidedigno. 2 siglos después de la muerte de Ciríaco, en el himno que en su honor compuso San Esteban el Sabaíta, le representa cantando armoniosamente las vigilias. La expresión empleada por San Esteban no puede considerarse como pura fórmula aplicable a todos los monjes muertos en olor de santidad, puesto que el himno sigue paso a paso la vida de Ciríaco, siendo por lo tanto una interpretación del oficio de canonarca. Fue también Ciríaco, al igual que todos los primeros cantores de la Iglesia griega, poeta. A él se atribuye el hermoso poema litúrgico sobre la resurrección de Lázaro de Betania, que se cantaba entre los orientales el sábado que precede a la fiesta de Ramos. Mientras ejercía este empleo, hacia el año 500, el diácono Ciríaco fue elevado a la dignidad del sacerdocio. Aunque era tan grande la modestia de su palabra, dejóse decir un día, hablando con su biógrafo Cirilo de Esitópolis, que durante aquellos 30 años no se había enfadado nunca, virtud admirabilísima en un artista, ni había comido nunca antes de ponerse el sol. En el desierto contra los origenistas. En el 525, cuando contaba 77 años, Ciríaco desentendióse de los diversos empleos que había desempeñado y poco después abandonó la Laura para dirigirse con un joven discípulo a las soledades del desierto de Natufa. Por espacio de 5 años alimentáronse ambos con cebollas albarranas que perdían su veneno y amargura con la bendición de Ciríaco. Un día, uno de los principales habitantes de Tecué llevó a Ciríaco una provisión de pan. El discípulo continuó, sin avisar a su maestro, cociendo y comiendo cebollas, pero éstas conservaron su amargor natural y el joven religioso solo curó con las oraciones de nuestro santo y la recepción de la Sagrada Eucaristía. Cuando se terminó la provisión de pan, las cebollas albarranas pudieron nuevamente ser comidas sin peligro. Después de sanar a un joven lunático de Tecué, Ciríaco cambió el desierto de Natufa por el de Ruba, donde vivió otros 5 años, siendo su alimento raíces de plantas silvestres y tallos de cañas verdes.
Hasta aquel sitio llegaron gran número de personas, aquejadas de diversas dolencias o afligidas por espíritus diabólicos, y todas se volvieron aliviadas. Ordinariamente, obraba estas curaciones invocando el nombre de Jesús y trazando sobre los enfermos el signo de la redención. Como la multitud fuese cada día más numerosa, decidió Ciríaco apartarse de ella lo más posible y, así, se sepultó en el corazón del desierto, en la confluencia de dos desfiladeros carentes de vegetación y tostados por un sol tropical. El lugar se llamaba Susaquín. Allí permaneció 7 años hasta que las circunstancias le obligaron a ir a la Laura de San Caritón para hacer frente a los origenistas. Sostenían estos herejes 3 errores principales: la desigualdad de las personas divinas, la eternidad de la creación de las almas y la duración temporal del infierno. Estas doctrinas originaron grandes disputas que repercutieron en todos los conventos de Palestina. Nonos y Leoncio de Bizancio, los 2 corifeos del error, sostenidos por los obispos Domiciano y Teodor Asquidas, buscaban adeptos en los monasterios en los que deponían a los superiores partidarios de la ortodoxia y nombraban a secuaces suyos. Habiendo muerto el abade San Caritón, Isidoro, los origenistas armaron ardid sobre ardid para atraerse tan célebre monasterio, lo que lograron en parte. Por la fuerza impusieron como superiores a Pedro de Alejandría y Pedro de Grecia. Ante semejante atropello, la comunidad se levantó en protesta. Por 2 veces expulsó a los origenistas y eligió como abad a un monje de San Sabas, Casiano de nombre, cuya ortodoxia era irreprochable, 540. Había, no obstante, mucho que temer de parte de los herejes, por lo que los religiosos fieles determinaron poner a cubierto la autoridad de Casiano bajo el gran nombre de Ciríaco. Para ello fueron a Susaquín y llevaron al anciano eremita a la Laura de San Caritón, donde por espacio de 5 años, de 542 a 547, fue el dique inconmovible contra la creciente herejía. Ciríaco ocupaba alternativamente la antigua celda de San Caritón o la gruta del mismo nombre, hoy llamada Mogar Careitón. Historia de la Anacoreta María. Reproducimos aquí la singular historia que trae el biógrafo de Ciríaco, San Cirilo de Esitópolis, el cual la coloca un poco antes de la muerte del santo monje. Tiene gran parecido con la de Santa María Egipcíaca, que viviera un siglo antes y a la que había encontrado en el desierto San Zósimo. Acompañado del monje Juan, cuenta Cirilo, iba yo un día por la soledad a visitar a San Ciríaco. En el camino me enseñó la tumba de la bienaventurada María. Como no hubiese oído hablar nunca de ella, le pedí explicaciones y me narró el hecho siguiente. No hace mucho tiempo subía con el condiscípulo Paramón el desfiladero de Susaquín, hacia el abad Ciríaco. De súbito apareció ante nuestra vista, entre las plantas del desierto, una forma humana. Creímos que se trataba de alguna anacoreta y aceleramos el paso, cuando la aparición se nos ocultó repentinamente. Temiendo entonces encontrarnos ante algún espíritu del mal, dirigimos al cielo una fervorosa plegaria. En esto divisamos una cueva donde seguramente se había refugiado. A ella nos encaminamos y pronto se entabló entre la anacoreta y nosotros el siguiente diálogo. Padre, no nos privéis de vuestras oraciones ni de vuestra compañía. ¿Qué deseáis de mí? Soy una mujer. ¿A dónde vais ahora? Vamos al solitario Ciríaco. Dadnos a conocer vuestro nombre y el por qué habéis venido aquí. Retiraos, os lo diré cuando volváis. Abandonaremos la gruta
pero no antes de que hayáis satisfecho nuestras preguntas. Me llamo María. Era cantora en la iglesia del Santo Sepulcro. Muchas personas eran tentadas por mí y, temiendo yo ser responsable de sus desvaríos, tomé la resolución de huir. Descendí a la piscina de Siloé, donde llené este vaso de agua, tomé este cesto de legumbres cocidas y durante la noche salí de Jerusalén. La providencia divina me condujo aquí, donde he servido a Dios por espacio de 18 años, sin que durante tan largo tiempo ni el agua ni las legumbres hayan disminuido. Sois las primeras personas que he visto desde entonces. Ahora, id a cumplir vuestra misión y volved a verme a vuestro regreso. Cuando llegamos a Susaquín, contamos a Ciríaco lo que nos acababa de acontecer y tomamos de él consejo. Recomendónos que nos conformáramos con la petición de María. A la vuelta, siguiendo la costumbre de los anacoretas, llamamos a la entrada de la gruta. Nadie nos respondió. Penetramos y vimos inmóvil el cuerpo de María. No teníamos nada para cavar la fosa, ni ornamentos para celebrar los funerales. Vinieron en nuestra ayuda los de la Laura de Suca y así pudimos enterrarla en la misma gruta y nos retiramos después de cerrar la entrada. He aquí lo que me contó el monje Juan, añade Cirilo. He juzgado oportuno traer aquí este relato para provecho espiritual de los lectores y mayor gloria de Dios. Últimos días del santo. La muerte de Nonos, jefe de los origenistas, devolvió alguna tranquilidad a los conventos. Aprovechóla Ciríaco para cambiar una vez más su gruta de San Caritón por la eremita de Susaquín, febrero del 547 a diciembre del 554. En ella conoció al joven Cirilo, que había de ser su biógrafo y que aprovechó las largas conversaciones habidas con él para recoger documentos preciosos y circunstanciados de San Eutimio, San Sabas, San Teodosio, etc., cuyas vidas quería escribir. El buen anciano acogió a su huésped con las más vivas muestras de simpatía y ternura. Un león que se había familiarizado con nuestro santo era buen guardián del huerto contra las cabras montaraces y, sobre todo, contra los beduinos. Esto hacía, sin embargo, que Cirilo se llegara siempre con cierto temor a ver al santo. Hubiera preferido encontrar al solitario si tan temible portero. A los 8 años de tal vida, los religiosos de San Caritón condujeron otra vez a San Ciríaco a la gruta del fundador, donde dio descanso a su cuerpo el 29 de septiembre del 556. Tenía 109 años y había pasado 90 en la vida religiosa. Hasta su última enfermedad asistió con asiduidad al rezo del oficio divino y sirvió por sí mismo a los que le visitaban. El martirologio romano señala su fiesta el 29 de septiembre, lo mismo que el calendario griego. No acertamos a dar por terminada la vida admirable de nuestro santo, sin acabar por donde hemos comenzado y reiterar que nos parece representativa como la que más de la que llevaron los padres y santos del desierto, vida cuyo estudio y contemplación es tan poderosamente aleccionadora y edificante para los que vivimos en esta sociedad de movimiento, de confusión y de delirio. No hay que creer que se trataba de algunos grupos repartidos por las soledades de Nitria, de la Tebaida, de Judea o de Capadocia, como se ha dicho durante mucho tiempo. Tiénese, al contrario, por absolutamente cierto que hubo, en algunas épocas, cientos de miles de hombres que, abandonando la existencia de las ciudades y renunciando a los placeres del mundo, llevaban en aquellos espantosos arenales y en sus montañas inhospitalarias una vida de perpetua lucha por la perfección espiritual. Sentían en el fondo del alma una llama que los iluminaba,
a las veces con claridades sublimes y que los incendiaba con fuegos devoradores, formando realmente una humanidad superior. Como decía y repetía casi de continuo nuestro san Ciríaco, se consideraban estrictamente cual viajeros de este mundo, y la tierra era para ellos lugar de paso.